¿Qué tal, banda? Bueno, pues yo soy Uri Kurt y hoy vamos a checar cómo es que se hace un tatuaje con línea. Con línea, así es, pero vamos a ver más que nada cómo usar una aguja de 9RS. ¿va? Esta aguja es una aguja en círculo de 9 agujas que sirve para sombrear más que nada, pero en este caso la vamos a usar para hacer líneas. Vamos a hacer unas líneas muy lentas y así dejamos una línea gruesa. Y bueno, vamos a comenzar con nuestro tatuaje. Vamos a ponerle vaselina en lo que es todo el tatuaje. Y bueno, esto le ayuda más que nada en que se deslice más fácil la aguja y tenga mayor elasticidad a la piel. También nos ayuda en que se cierren los poros cuando empecemos a tatuar y no salga lo que es tanta sangre. Y bueno, les voy a mostrar la aguja que vamos a usar. Es una aguja de 9RS. Ahorita vamos a ver una imagen. Ahí lo estoy tratando de enfocar. Ahí se alcanza a ver lo que alcanza a salir de la aguja. Es más o menos un milímetro y medio, algo así. Y pues bueno, estoy usando lo que es la máquina rotativa pen, una máquina pen y un cartucho de 9RS. Aquí ya estoy comenzando a tatuar y más que nada lo que les quiero enseñar es cómo hacer la línea con esta aguja de 9RS. Esta aguja es una aguja abierta en círculo con 9 agujas y su función principal es para sombrear o rellenar, ya sea lo que sea negro o color. Ayuda mucho en sombrear y rellenar lo que son partes pequeñas. Si va a ser un tatuaje pequeño o algo así, se recomienda que uses una de estas para que batalles un poco menos y le puedas dar un poco más de detalle. Bueno, si se fijan en este tatuaje, lo que yo estoy haciendo es dar con lo que es la aguja de 9RS, pero tatuar lento. Aquí la tengo yo con una velocidad de 11.5. Es recomendable en este tipo de máquinas que la usemos en 10, pero bueno, yo la uso en 11.5, la uso un poco con la velocidad un poco más alta para poder tatuar un poco más rápido. Esto me ayuda, claro, para terminar el tatuaje más rápido y no tardarme tanto haciendo un solo tatuaje. Si se fijan, aún así pues estoy tatuando lento y preciso. Lo que estoy haciendo aquí ya lo había explicado en un video anterior, solo que no lo había mostrado. Estoy poniendo lo que es la aguja hasta el tope en la piel, y pues lo que es el cartucho está tocando la piel, y así me permite que la aguja entre lo que es el milímetro completo o milímetro y medio, y así mi línea es más fácil de aplicar. Si tú tatúas sin esta técnica, puedes hacerlo, es fácil también, pero también corres el riesgo en que si no sabes tatuar aún, si no estás ya muy relacionado con lo del tatuaje, pues la línea no te va a salir correcta. Vas a tener subidas y bajadas que va a hacer que la línea se haga más gruesa o más delgada, y también que traumatices la piel. Entonces esta es una manera en la que no traumatizas la piel y haces una línea más perfecta. Les sigo mostrando. Hay que tener mucha paciencia porque, como les digo, hay que tatuar lentos. Y bueno, aquí se los muestro más en cámara lenta para que vean cómo es que está topando la
la máquina, el cartucho, está topando en la piel. Y puedan ver más detenidamente cómo es que se trabaja. Entrando toda la aguja dentro de la piel hasta el tope, como se ve en la imagen, y así podemos lograr una línea más correcta, más limpia. Esto ayuda mucho en las partes del cuerpo que son muy elásticas, muy aguaditas, y con esta técnica es mucho más fácil aplicar las líneas necesarias. Como por ejemplo aquí estoy tatuando en el estómago, un poquito arribita del ombligo, y el área pues un poco floja, aunque no tanto, pero aún así pues se tiene que restirar la piel, como lo están viendo. Hay que restirar la piel bastante, y inclusive siempre en todos los tatuajes hay que restirar la piel, si no la tinta no queda dentro de la piel, entonces tu tatuaje no queda como debe de ser, y por ende quieres darle más pasadas y más pasadas para que, según nosotros, pues dejarle la línea correcta, pero no es así, porque la aguja está botando mucho por lo mismo de la piel floja, y la tinta no entra, simplemente está botando con la piel. Entonces esta técnica te ayuda bastante en cuanto a eso. No sé si alcanzan a ver, la línea de arriba ya está un poco borrada, y pues bueno, en este caso puedes parar el tatuaje y hacer una línea de nuevo, ya está con un pincel, y para no equivocarte. ¿Por qué? Porque si lo haces con la misma máquina, la línea te puede salir chueca, si es que no tienes la línea con el stencil, te puede salir chueca. Entonces es más recomendable hacer la línea otra vez. Si ya se te borró, hacer la línea de nuevo. Aquí lo que yo hice, bueno, la línea se borró un poco, pero no tanto, entonces seguí trabajando. Hay ocasiones en las que se borra completamente y pues hay que dibujarlo de nuevo, o ya hasta que tengas más experiencia, entonces puedes seguir haciendo tú la línea, ya como tú veas el tatuaje. Y si sabes lo que estás haciendo, pues ya te va a quedar bien la línea como debe de quedar. Ahorita voy a empezar a tatuar lo que es la última línea de arriba. Y pues bueno, este tatuaje en esta ocasión nada más les estoy enseñando cómo hacer la línea con 9RS, y próximamente voy a subirlo ya en relleno. Voy a subirlo en relleno y les voy a enseñar igual cómo hacer un relleno con el cartucho a tope, la aguja a tope, igual que esta, saliendo solamente 1 milímetro, 1,5 milímetros en la piel. Si se fijan, hay que tener mucha conciencia de lo que estamos haciendo, porque cuando topas la aguja casi siempre sale un poco más de tinta, y esta misma tinta no te deja ver exactamente por dónde vas. Entonces tienes que estar muy seguro de lo que estás haciendo, porque aunque no veas por dónde vas, tú tienes que estar checando exactamente dónde va esa línea, porque en realidad esa línea pues no la alcanzas a ver muy bien. Aquí voy a hacer la línea que les mencionaba, que está ya un poco más desaparecida. Creo que aquí ya se borró más, acá sí no se ve. Y creo acordarme que sí se veía un poquitito la línea, entonces traté de seguirla igual. Y pues quedó bien, el tatuaje quedó muy bien. Si se fijan ahí no se veía la línea, y como que quedó muy bien la línea que apliqué. Y pues bueno, ahorita vamos a hacerle ya para finalizar la última línea. Ya que terminas el tatuaje, pues se checan lo que son detalles
y si tienes alguna línea que no quedó muy marcada, pues puedes darle una pasada más. Lo bueno de esta aguja 9RS es que no maltrata tanto la piel, así que puedes dar otra pasada donde creas que no esté muy bien aplicada, aunque si lo haces bien pues la línea te va a quedar al 100. Así como lo estamos viendo, la línea quedó muy bien y no hay necesidad de darle otras pasadas. Ya que lo estamos terminando, pues bueno, le damos un poco de limpieza y al finalizar de la limpieza pues le ponemos lo que es la vaselina para que cierre los poros. Y pues bueno, ya terminamos el tatuaje en la línea y pues ahí les muestro el tatuaje como quedó, y les voy a dejar una imagen. El tatuaje de arriba también es mío. Y pues bueno, cuídense, banda, y nos vemos en el próximo capítulo. Bye bye, cuídense.